Buenas noches con todos, yo soy Nicole Salvas y hoy les voy a presentar un tema sobre las normas APAS que es el formato general de trabajo. Ahora les voy a hablar sobre el formato del documento. El papel, el tamaño obligatorio del papel es del tamaño carta, que tiene unos 21.59 centímetros y 27.94 centímetros. Lo siguiente que nos dice el tema son las fuentes y tamaños de las letras. ¿Qué fuentes y tamaños podemos utilizar en las letras? Por ejemplo, podemos utilizar el Times New Roman con un tamaño fuente de 12. También tenemos al Arial, al Lucidad Sans Unicode, al Calibri. El siguiente subtema es el espaciado, o sea, es el interlineado que tienen los párrafos, que nos dice que tiene de 2 centímetros. Aquí está, pues el interlineado. La alineación es a la izquierda y sin justificar. El siguiente es la alineación que nos dice que es a la izquierda y no debemos de justificar. Aquí tenemos puesto la que está alineada a la izquierda y no debemos ponerle justificar. La siguiente es la sangría. Se ubica en la primera línea de cada párrafo que mide 1.27 centímetros y la sangría francesa de 1.27 centímetros que va en las referencias. El siguiente subtema son las abreviaturas utilizadas. Por ejemplo, en vez de escribir capítulo, podemos solamente escribir capa, para ahorrarnos así el trabajo y la lectura y se vea más formal. Así como también en vez de poner página, podemos solo poner página, que es lo mismo significado. O también ponemos P o entre paréntesis P. Y así muchas más abreviaturas hay. El siguiente subtema es la numeración de las páginas. Nos indica que debe ubicarse en el extremo superior derecho en números arábigos. Por ejemplo, aquí tenemos ya puesto el número de página en números arábigos. Los márgenes deben de ser de 2.4 centímetros en los 4 lados. Debe ser el tamaño normal. El siguiente subtema es el orden de los elementos del trabajo. Nos dice que se sugiere que los trabajos incluyan los siguientes elementos con las variaciones necesarias de acuerdo con el contexto de producción del texto. Lo siguiente es la estructura que debes seguir para tener un buen proyecto de normas APA. Tenemos la página de presentación que, como ya le dije, tienes que presentarte. El segundo es un pequeño resumen de todo tu proyecto. Los siguientes son los contenidos o cuerpo del texto. Luego van las referencias, las notas al pie, tablas y figuras. Y también, por último, los anexos. Todo eso debes seguir tú, añadirlo a tu proyecto para que esté siguiendo las reglas de normas APA. El siguiente subtema es la página de presentación de trabajos estudiantiles. La portada para trabajos estudiantiles debe contener los elementos informativos del ejemplo. Recuerde que su institución o docente debe tener requerimientos específicos para la realización de la portada. Aquí vamos a hacer una portada de forma estudiantil. Vamos a detallar el proyecto, número de página, título del trabajo, autor, afiliación, asignatura, profesor y fecha. Por ejemplo, aquí tenemos un breve ejemplo sobre la portada estudiantil, la presentación del trabajo académico. Podemos ver que tiene el número de página, el título del trabajo, el autor, la visión, la asignatura que, bueno, aquí la asignatura es que es un examen de grado, el profesor, guía y el año lectivo. Este es un breve ejemplo de una portada estudiantil. Ahora les hablaré sobre el subtema del resumen. Debe ser una descripción breve y completa de los contenidos del documento. Generalmente está limitado a 250 palabras. Sin embargo, si es un artículo, la extensión puede variar según lo indique la revista. El título, resumen, va centrado y es negrita. Tiene que ser en negrita. Y la siguiente línea va alineada a la izquierda sin sangría. El resumen puede presentarse en formato de párrafo o estructurado.
Cuando es estructurado, se incluyen etiquetas para diferenciar las secciones. Por ejemplo, objetivo, método de resultados y conclusiones. Este aparato no suele ser obligatorio en los trabajos estudiantiles. Vamos a darles un ejemplo de cómo debe ser estructurado. Aquí tenemos un pequeño ejemplo sobre cómo debe ser estructurado el resumen. Como nos dijo, el resumen tiene que estar centrado y con negrita. Y el texto empieza hacia la izquierda y sin sangría. Las palabras clave van separadas por coma y en minúscula, a excepción de los nombres propios. Por ejemplo, aquí tenemos una palabra clave. El contenido de un artículo rápidamente y así como el título debe ser escrito de tal modo que personas puedan encontrarlo cuando busquen desde las bases de datos del asunto de tu texto. El siguiente subtema es el contenido o cuerpo del texto. Son contribuciones del actor a campo de conocimiento a través del desarrollo de su texto. La estructura de los contenidos podrá variar de acuerdo con el género. En el caso de los artículos científicos, se usa con frecuencia la estructura IMRD, que se traduce como introducción, método de resultado y discusión. En esta parte del documento se establecen diálogos con otros autores que se expresan en los formatos de citación. El siguiente subtema son las referencias. Este es el apartado en el que se presentan los datos completos de las fuentes citadas. Se ampliará en la cuarta sección de este documento. El siguiente subtema son las notas al pie. Una nota al pie es una nota breve que proporciona información adicional o complementaria al texto. Debe contener solo una idea y evitar información excesivamente compleja, irrelevante, poco esencial o que pueda distraer al lector. Se deben numerar las notas al pie con números arábigos en superíndice. Pueden aparecer al interior del texto, en el pie de página o en un apartado específico después de las referencias. Aquí tenemos un pequeño ejemplo sobre las notas al pie. El siguiente subtema son las tablas y figuras. ¿Qué son las tablas y figuras? Son elementos paratextuales y gráficos que facilitan la síntesis de la información. Pueden aparecer insertados en el texto o en un apartado al final del documento después de las referencias. Por ejemplo, aquí tenemos dos pequeños ejemplos sobre las figuras y las tablas. Tiene que ponerse el número de la figura, el texto de la figura y el siguiente, pues el medio de la figura. Asimismo las tablas. Entonces se pueden elaborar unas tablas por categorías y los gráficos, pues las figuras son gráficos. El siguiente subtema son los anexos. Son elementos que ayudan al lector a comprender, evaluar o replicar el estudio o argumento teórico. Por ejemplo, lista de materiales y estímulos, instrucciones a los participantes, pruebas, escalas o inventarios desarrollados para el estudio. Se etiquetan con letras de acuerdo con su orden de aparición en el texto. Por ejemplo, anexo A, anexo B, anexo C. Es necesario mencionar de forma explícita el anexo en la redacción de los párrafos. Ejemplo, entre paréntesis, ver anexo A. Cada anexo se incluye en páginas separadas, después de las referencias con sus respectivas etiquetas y un título que describa de forma breve su contenido. Aquí tenemos un pequeño ejemplo del listado de anexos que hacen contribuidos en diferentes páginas. Por ejemplo, aquí tenemos el anexo 1, anexo 2, anexo 3, anexo 4 y anexo 5 que están contribuidos en diferentes títulos. Por ejemplo, el anexo 4 son diapositivas del taller, anexo 5 fotografías del taller y el anexo 3 asentimiento informado para participación en una investigación. El último subtema que tenemos es el nivel de los títulos. La adecuada jerarquía de los títulos facilita la comprensión de las relaciones de inclusión. Nos referimos a categorías, subcategorías, temas y subtemas. En el texto se propone un máximo de 5 niveles. Aquí tenemos el ejemplo de los títulos. El primer nivel debe ser encabezado centrado en negrita. El segundo nivel debe ser encabezado alineado a la izquierda en negrita. El tercer nivel encabezado alineado a la izquierda con negrita y cursiva. Cuarto nivel encabezado de párrafo con sangría, negrita y punto al final. Y el quinto nivel que es encabezado de párrafo con sangría, negrita, cursiva y punto al final.
Esto ha sido todos los subtemas conformados por el formato general de trabajo en ambas apps. Espero haberte ayudado y me hayas entendido algo. Y gracias por ver.